El patógeno, yo me refiero siempre al hongo, pero hagan de cuenta que es el patógeno. El hongo, porque ya dijimos que es el 85-88% de enfermedades en el campo. Hagan de cuenta que es el patógeno, bacteria, virus, nematodo, fitoplasma, espiroplasma. Entonces el patógeno forma estructuras, va a formar estructuras especializadas y sustancias bioquímicas para poder atacar a las plantas para alimentarse. Ustedes saben, por ejemplo, que hay hongos saprófitos como el champiñón, es un hongo que no ataca plantas, o las mismas setas no atacan plantas. Entonces, los hongos que atacan plantas han formado estructuras y sustancias bioquímicas para poder atacar a las plantas al alimentarse. A su vez, la planta va a formar estructuras, por ejemplo, una cutícula gruesa, o sustancias bioquímicas como fenoles o las fitoalexinas, sustancias de defensa. Entonces, el hongo y la planta, pues ahí están formando, el patógeno dice yo te ataco y la planta dice yo me defiendo. Todo esto está gobernado por genes, genes del patógeno y genes de la planta. Entonces, hay una relación de gen a gen o muchos genes de patogenicidad contra muchos genes de resistencia. Entonces, en el ambiente silvestre, en ambientes donde las plantas tienen su origen, como el caso de papa en Toluca, Estado de México, o el tomate rojo también en Chile, aquí en México, son ambientes silvestres. Entonces, en estos ambientes silvestres hay en juego muchos pares de genes de resistencia en las plantas. A su vez, los patógenos han formado muchos genes de patogenicidad o de virulencia para atacar a las plantas. Pero también este tipo de genética se le llama genética de poblaciones o resistencia horizontal, cuando hay en juego muchos genes. ¿Quién mete el desorden al hacer un tipo de resistencia por un solo par de genes? Es el hombre. El hombre utiliza la genética mendeliana, la de Mendel, acuérdense de los postulados de Mendel. Por ejemplo, Mendel, ¿qué maneja? Maneja el color amarillo o el color verde, el chícharo liso o el chícharo rugoso. Es una relación de gen a gen. Para el caso de enfermedades, es un gen de resistencia de la planta por un gen de patogenicidad del patógeno, relación de gen a gen. En ambientes silvestres no se da este tipo de resistencia. Quien ha inducido la resistencia vertical de un solo par de genes es el hombre al hacer mejoramiento genético y formar nuevas variedades más productoras, más resistentes al agua, de más calidad comercial, pero resistentes solamente a un par de genes de patogenicidad, o sea, resistente a una sola raza fisiológica del hongo, la cual se puede romper. ¿Cuándo se va a romper? Cuando el patógeno sufre mutaciones, sufre recombinación genética El hongo y desarrolle otra variedad o mute. exactamente, por mutación. Para el caso de hongos se llaman razas fisiológicas. Para el caso de bacterias, patobares. Para el caso de virus se les llama variantes. Por ejemplo, ahí está la variante Delta que nos hablan. ¿Qué es lo que pasó? El patógeno mutó para atacar de una manera más fuerte a las plantas o a los animales. En este caso, la variante Delta del virus, pues ataca más fuerte, es más infecciosa que la que en un inicio se presentó. Entonces, los patógenos pueden mutar y ya sea pueden mutar o por recombinación genética, por reproducción sexual. Obviamente, las plantas también responden y esa respuesta, tú me atacas, yo me defiendo, tú me atacas, yo me defiendo, se le llama coevolución del parasitismo, que se da a través del tiempo, a través de los años, donde conviven el patógeno y la planta a través del tiempo. Pero obviamente eso en ambientes silvestres está dada por muchos pares de genes y es resistencia horizontal. El ejemplo más clásico, por ejemplo, es en el Valle de Toluca. El Valle de Toluca es originario de la papa güerita, la papa esa blanca pequeña que ustedes ven que se come en diciembre, esa papa pequeña. Esa es Solanum demissum. Esa es resistente a todas las razas fisiológicas de Phytophthora infestans
que a su vez es originario también del Valle de Toluca. Entonces, si ustedes quieren sacar una variedad resistente de papa, ¿dónde la tienen que probar? En el Valle de Toluca, para que sea resistente a todas las razas fisiológicas que están presentes en ese año, porque las razas fisiológicas cambian de año a año. Entonces, resistencia vertical, el hombre la ha propiciado mediante el mejoramiento mendeliano. Si quisiéramos sacar nosotros resistencia horizontal, tendría que ser con genética de poblaciones, con resistencia de horizontal, con genética de poblaciones, ¿sí? Entonces, ahí está los dos tipos de resistencia, que esto está ligado con coevolución del parasitismo. ¿Quién para la coevolución con la resistencia vertical? Díganme ustedes, ¿quién? ¿Quién para la resistencia horizontal utilizando resistencia vertical? ¿Quién es el causante de eso? El hombre, profe, el hombre. Al hacer mejoramiento genético. ¿Sí está claro eso? Bueno. Entonces, la agricultura intensiva tenemos uniformidad genética de las plantas y uniformidad genética de los no, perdón, en la agricultura intensiva, que es la agricultura, estoy al revés. La agricultura intensiva, que es la que se presenta de manera, como su nombre lo dice, de manera de donde se siembran muchas hectáreas, las mismas variedades de papa o de trigo o de plátano, de café o de caña de azúcar, presentan uniformidad genética. Esta agricultura intensiva, a ver, díganme ustedes, ¿qué tipo de resistencia genética van a tener las plantas que han sido mejoradas por el hombre? Vertical, profe. Vertical. Entonces les pregunto a sí mismo, ¿se puede romper fácil o tarda en romperse? Fácil. Fácilmente. Y el ejemplo más clásico lo tenemos con la roya del café. La roya del café entró a México en 1980 y entró una raza benigna, no tan dañina, pero las 800,000 hectáreas de café tenían el mismo tamiz genético, las variedades. Entonces, la roya del café, Emileia bastractis, así se llama el hongo, mutó o se recombinó genéticamente y formó una nueva o varias razas fisiológicas que ustedes ya vieron que devastaron al café en México. Entonces, como les he dicho, en hongos la categoría inferior es raza fisiológica. Todo esto está ligado con el coevolución del parasitismo. Fíjense bien, ¿qué es coevolución del parasitismo? Resistencia horizontal. ¿Qué es la resistencia horizontal? Una relación al azar de genes de resistencia de la planta contra genes de patogenicidad del hongo. ¿Sí? Al azar. ¿Quién quita ese al azar? El hombre con la resistencia vertical. Entonces, el patógeno, ¿qué le ha sucedido al patógeno? A través del tiempo ha formado estructuras morfológicas como un apresorio, un austorio. Vamos a ver qué es eso después, en la siguiente clase, no se preocupen. Entonces, a través del tiempo, el hongo ha formado estructuras para poder atacar plantas como apresorios y austorios. Mecanismos de ataque y a su vez enzimas, sustancias bioquímicas o enzimas y toxinas que son capaces de desdoblar el tejido vegetal a través del tiempo. ¿Qué es lo que hace la planta? La planta se defiende de estos nuevos cambios del patógeno para poder coevolucionar junto con su patógeno la planta. Esto se llama coevolución del parasitismo. Tú me atacas, yo me defiendo. Tú me atacas, yo me defiendo. Tú me atacas, yo me defiendo. Varios genes de resistencia contra varios genes de patogenicidad. Entonces, todo esto se da mediante estructuras nuevas y sustancias. ¿Cuál es el mecanismo que los organismos vivos forman estructuras nuevas o sustancias bioquímicas? Mediante la base genética de los genes y el proceso de transcripción y traducción, donde hay copiado del ADN al ARN mensajero, el ARN mensajero lo pasa al ARN ribosomal y ahí se van formando cadenas de aminoácidos para formar enzimas, formar proteínas y así se van formando las estructuras y las sustancias bioquímicas. Como ya vimos, existen dos tipos de resistencia: vertical, por un solo par de genes; horizontal, varios genes presentes en plantas silvestres. Sí, puede haber en plantas cultivables, pero son genes menores que no se van a manifestar
porque el hombre, mediante el mejoramiento genético mendeliano, ha dado prioridad a genes mayores. Genes mayores, resistencia vertical. Genes menores, resistencia horizontal. Por ejemplo, ya les dije, la papa tiene su origen en Toluca y en los Andes. Vamos a ver el papa de origen Toluca, que es la papa blanca, la papa güera, esa que les dije, Solanum demisum. También el Valle de Toluca es centro de origen de Phytophthora infestans, el principal hongo que ataca papa, tizón tardío de la papa. En forma natural se presentan las dos fases del Valle de Toluca, la fase sexual, que viene siendo esta, que luego se los voy a explicar, y la fase asexual, porque ustedes acuérdense que los hongos tienen dos fases. Entonces, el Valle de Toluca es el lugar del mundo donde se presenta el mayor número de razas fisiológicas. Entonces, al coevolucionar ellos en el Valle de Toluca, el hongo ha formado diferentes estructuras, ya les dije, estructuras mecánicas y bioquímicas, y la planta forma barreras al ataque del hongo. Entonces hay una inmunidad presente en el campo en el cual se manifiesta con resistencia o tolerancia. Hay un daño, pero un daño mínimo. Entonces eso es dada por genes menores, por resistencia horizontal. Resistencia de muchos genes, resistencia horizontal. Las variedades con resistencia horizontal son aquellas que resisten a todas las razas del patógeno, todas. Donde se da genes menores, se va a dar o se va a presentar en ambientes silvestres. Es una resistencia más duradera, más útil que la vertical, y la enfermedad siempre se va a desarrollar abajo del umbral económico. Ojo, esto se realiza, si quisiéramos hacer mejoramiento para obtener resistencia horizontal, tendríamos que hacer mejoramiento de poblaciones. Pregunten a sus profesores de genética cuánto tarda sacar una variedad por genética de poblaciones, y son 9 a 10 años. Ninguna empresa de semillas va a aguantar tanto tiempo para sacar una planta con resistencia horizontal. Entonces, aquí está la resistencia por varios genes. Yo te ataco, me defiendo. Te vuelvo a atacar, me defiendo. Te vuelvo a atacar, me defiendo. Voltéenlo y es resistencia horizontal. Resistencia horizontal. ¿Cómo lo vemos en campo? Por daños abajo del umbral económico. Nunca en forma de epidemia, sino siempre por daños abajo del umbral económico. ¿El umbral económico cuál es? El umbral económico que se maneja para plagas, no nos hagamos bolas. Es cuando la enfermedad no afecta el bolsillo del agricultor, o sea, no le causa pérdidas. La tenemos en un umbral muy bajo, en el cual no hay pérdidas. Ese es el umbral económico y es sinónimo de resistencia horizontal. También es sinónimo de tolerancia. O sea, es tolerante porque deja que el patógeno se desarrolle, pero siempre abajo del umbral económico debido a los genes menores. Resistencia horizontal. Mejoramiento de poblaciones. Hay que manejar poblaciones tanto de la planta como del patógeno. De ahí hay que hacer retrocruzamientos, autofecundaciones, volver a recombinar y siempre estar seleccionando. Esto nos tarda de 8 a 9 años. Imposible que una empresa de semillas aguante tanto tiempo sin ganar dinero. Son transnacionales. Ejemplo más clásico, aquí en México, ya dijimos, Phytophthora infestans con Solanum demisum, papa blanca, la papa blanca, la que ustedes ven en Navidad, que es muy pequeña, como de 2 centímetros, de color blanco, y los daños siempre están así, nunca en forma de epidemia, siempre abajo del umbral económico. Aquí está el daño, y lo blanco es el hongo, le permite reproducirse. Por lo tanto, el hongo está a gusto, no necesita sufrir mutaciones ni cambios genéticos, y la planta soporta el daño y ahí la llevan, ahí van coevolucionando. Esto es coevolución del parasitismo. ¿Quién viene a echar todo por la borda? El hombre. El hombre, al hacer el mejoramiento de Solanum demisum, ustedes saben que la papa de mejor calidad es Solanum tuberosum. Entonces, hace cruzamientos de Solanum demisum por Solanum tuberosum y saca resistencia vertical. ¿Cómo lo vamos a observar? Una forma de observarla en campo es viéndola totalmente por epidemias. O sea, una epidemia, aquí sí hubo resistencia a la raza a la cual fue creado.
el hongo ya mutó o se recombinó genéticamente y arrasó, causó una epidemia en papa debido a resistencia vertical, a que el hombre mejoró esa variedad y esa resistencia puede durar 2, 3 años. Por presión del inóculo, el hongo forma razas fisiológicas nuevas y devasta totalmente a la papa, a la cual ya no tiene resistencia contra esa raza fisiológica. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, tú me atacas, yo te defiendo. Varios genes de patogenicidad contra varios genes de resistencia. Resistencia horizontal. Resistencia vertical, resistencia a un solo par de genes. ¿Quién es el causante? El hombre. El hombre a realizar mejoramiento genético con las leyes de Mendel, de gen a gen. Las variedades mejoradas de papa que tienen resistencia vertical son las que se conocen como Anita, Juanita, Rosita. Todas esas que tienen nombre de mujer son papas mejoradas por resistencia vertical. La sacan en 3 años. En 3 años sacan, teniendo 2 ciclos por año. A la F7 ya la pueden sacar. Y una empresa semillera, pues es lo que busca. Tener materiales en los cuales pueda ganar dinero y por esa razón se utiliza la resistencia vertical. Por lo rápido, en 3 años tiene una planta con resistencia vertical, pero solamente resistente a una sola raza fisiológica. Entonces, ¿quién altera todo? El hombre. Y tiene razón, porque el hombre tiene que comer. ¿A qué fue lo primero que mejoró? Primeramente a rendimiento, luego a calidad del producto, a que la papa se pueda cocer bien, luego a resistencia a la mejora a la sequía, luego resistencia a la mejora a sales, y luego tal vez resistencia a insectos, y luego resistencia a enfermedades. Lógicamente así puede ser el desarrollo de la resistencia. La resistencia vertical está controlada por uno o otro par de genes. Entonces, ¿cómo vamos a observarlo en el campo? Ya les dije, 1, por la epidemia, y 2, por respuestas de hipersensibilidad. Ahorita les voy a enseñar qué es una respuesta de hipersensibilidad. O sea, ¿qué va a ser la resistencia vertical? Inmunidad total. No deja que la raza fisiológica, la cual fue creada, ataque al follaje o a la raíz, a lo que sea, y únicamente se observa una respuesta de hipersensible. La vacuna que nos ponen es una respuesta hipersensible. La cicatriz que tenemos de la vacuna en los animales es una respuesta de hipersensibilidad. Las leyes de Mendel, ya saben ustedes, rojo contra verde o liso contra rugoso. Simplemente pongan para el caso que estamos hablando, resistente por susceptible. F1. F2, un resistente y un susceptible. F1, perdón. F2, 3-1. 3 resistentes, un homocigoto, 2 heterocigotos y un recesivo, un susceptible. Quitamos fecundamos, y si ustedes llevan una planta de un ciclo de 6 meses, en 3 años sacan los 7 ciclos, por pura autofecundación llegan a obtener materiales totalmente resistentes, pero a una sola raza fisiológica. Estas serían las leyes de Mendel, que ustedes conocen perfectamente. Entonces, el tipo de resistencia vertical, como la han sacado en papa, que es el ejemplo más clásico, con Solanum demison por Solanum tuberosum, resistente por susceptible, en el cual hay resistencia vertical. Es un proceso de hibridación que ustedes conocen, de llevar meticulosamente la lectura de resistente por susceptible. En 3 años, 7 generaciones, llegan a la homocigosis, y en 3 años la Asgrow, las demás semillas, las demás compañías semilleras pueden vender ya sus productos resistentes. La resistencia horizontal tarda de 9 a 10 años. Entonces, es la razón por la cual se utiliza resistencia vertical. ¿Por qué todos los patógenos atacan a ciertas plantas y no a todas? Porque son específicos. Ya vimos que hay especificidad de un patógeno con su planta debido a la coevolución del parasitismo. Por ejemplo, vean bien, aquí tenemos resistencia a una sola raza, hay un daño muy severo. Estas pústulas es un daño muy severo y es un daño muy fuerte
muy fuerte y así lo podemos ver al campo. 1, vemos totalmente dañada la planta o totalmente limpia. Eso es resistencia vertical. A ver, díganme, esta planta antes de tener este daño, ¿cómo estaba? Hace un año, ¿cómo estaba esta foto que tomé en campo? ¿Cómo estaba esta variedad de trigo? ¿Así o totalmente limpia? ¿Susceptible? No. Estaba limpia, ¿no? Estaba limpia, era inmune. Ahorita todo lo amarillo son las pústulas. Esta foto fue después de un año, donde ya mutó el hongo, y vean, hay un daño total, un daño muy fuerte. Entonces, ¿cómo podemos ver en campo la resistencia vertical? Inmunidad o daño muy fuerte que nos lleva. Esta es una respuesta de hipersensibilidad. Esto está, fíjense bien, respuesta de hipersensibilidad, o sea, aquí entra el patógeno y aquí muere. ¿Esto es resistencia vertical u horizontal? Díganmelo. ¿Qué tipo de resistencia es? Horizontal. No. No, ¿Horizontal? No. No, es vertical porque no está reproduciéndose el hongo. Vean la de papa que les enseñé. Hay daño, pero se está reproduciendo el hongo. Si aquí se está reproduciendo el patógeno, ¿tendrá necesidad de mutar o formar nuevas razas fisiológicas? Pregunta. ¿Sí o no? No, no. No, no. No, profe, no. Pero aquí, si hay inmunidad, las fitoalexinas matan el punto de infección y es reacción de hipersensibilidad. No lo deja reproducirse. Hay presión de inóculo, hay presión de poblaciones y el hongo tiene que mutar. ¿Para qué? Para causarnos una epidemia. Una epidemia como está en este caso. O sea, aquí hubo millones de puntos de ataque para causar esta epidemia y así lo vemos en campo. Eso es resistencia horizontal y resistencia vertical. Los métodos que se utilizan para sacar las variedades, pues ya los verán ustedes en otras cátedras de genética, para ver cómo hay mejoramiento genético. Se los da el maestro Peña. ¿Tienen preguntas? Preguntas, chavos, de este tema. Yo sí, profe. Adelante. Puede llegar un punto en el que el hongo pase de atacar o de afectar a la planta a beneficiarla. O sea, en algún punto de la coevolución. Te voy a decir que sí. ¿Sabes cuándo? Fíjate bien. ¿Este ataque es fuerte o es leve? ¿Cómo lo ves? Haz de cuenta que es toda la planta de papa. Es leve. Entonces, la planta que formó adentro, fitoalexinas, sustancias que le dan resistencia hacia otros patógenos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la resistencia horizontal nos ayuda para el control de otros patógenos u otras plagas, porque esta planta, al tener este daño tan leve, está lleno adentro de fitoalexinas que le dan resistencia a otras plagas y a otros parásitos. Ahí está la respuesta. Beneficia este daño por la formación de sustancias como las fitoalexinas o proteínas contra la resistencia o inclusive de fenoles. Ojo, que le da resistencia. Ojo, ustedes han oído pláticas de aplicaciones de moléculas de plata, de moléculas de sílice. ¿Qué hacen las moléculas de plata, sílice o agua oxigenada? Esta función de incrementar las fitoalexinas en la planta para darle resistencia. Inclusive los microelementos menores como calcio, fierro, zinc, molibdeno, manganeso, tienen esta función de incrementar las fitoalexinas. ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. Preguntas, chavos. Preguntas. ¿Tienen preguntas? Creo que ya no, profe. Bueno, la clase pasada la dividí en esta para no hacer los bolas. ¿Quedó clara las dos clases? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces ahorita vamos a dejarle aquí porque esta era una clase y no quiero meterme en la otra porque en la otra sí me llevo una sola sesión y no quiero suspenderla. Entonces sería la clase de hoy
esta, pero la dividí a propósito para no hacer los bolas, para que les queden claros estos términos. ¿Hay preguntas o está claro? Está claro, profe. Está claro, profe. Bueno, entonces hoy le dejamos aquí, nos vemos el viernes a las 12. Ahí es la práctica, ¿no? Así es, profe. Sí, profe. Entonces nos vemos el viernes a las 12. Hoy le dejamos aquí. Y sí